Ciertamente fue un espectáculo extraño ver a dos adolescentes y una mujer adulta caminando por un sendero pavimentado que parecía un camino pavimentado en la noche oscura, a poca distancia de un bosque en llamas. Era aún más extraño que los siguieran dos individuos con armaduras extrañamente llamativas que parecían ser una mezcla de lo antiguo y lo moderno caminando uno al lado del otro como si ese simple gesto fuera de inmenso significado. Los grillos se habían quedado en silencio durante mucho tiempo, o habían muerto quemados o aplastados bajo los enormes pies de un furioso berserker. Los pocos afortunados que sobrevivieron fueron aquellos que se retiraron cuando comenzó el caos provocado por los humanos. Aston había renunciado a usar su casco, decidido a disfrutar de la suave brisa contra su piel y caminaba con una emoción apenas perceptible en sus pasos, enmascarada por el ruido metálico de sus sabatones metálicos. El caballero de la atrocidad acompañó a su rey con una suave sonrisa en su rostro. ¡Qué noche tan maravillosa! ¿No es así, Mickey? Artore. Su rey lo interrumpió al final, mirando hacia el camino con un pequeño sonrojo de vergüenza en su rostro. Artoria, servirá. Ya no deseas estar debajo de mí, ¿no es así? Fue un pequeño gesto, pero fue un comienzo, un paso que había reunido el coraje para dar. Entonces, Aston inhaló profundamente. Artoria, todavía te respondería como un caballero. Ese era un pacto de honor, que debía ser obedecido como un caballero, aunque supuso que no podía permanecer así por mucho tiempo. Ignorando la pequeña sonrisa avergonzada de Artoria, levantó la vista pensativo por un momento antes de buscar algo en su armadura. Al encontrar dicho algo, el lance lo sacó, revelando que era una pequeña bolsa bellamente adornada que inmediatamente hizo que Artoria levantara la cabeza y olfateara el aire, como si estuviera alarmada. Tan pronto como abrió la boca, la bolsa ya había desaparecido. Intenté hacer algo que esta edad llama co. Cuando notó lo que había ocurrido, Aston solo sonrió. Oh. Artoria metió la mano con cuidado dentro, sacando una pequeña galleta que miró durante unos segundos mientras el extraño mechón de cabello que sobresalía de su cabeza se balanceaba como si estuviera emocionado. Cuando lo mordió, sus ojos verdes brillaron por un segundo antes de que el rey de la leyenda decidiera ignorar todo lo que había en sus inmediaciones. Debo decir que este es un espectáculo para morirse. Aston asintió con los brazos cruzados, orgulloso de sí mismo por perfeccionar su arte a lo largo de su vida, pero luego cerró los ojos y se llevó una mano a la barbilla. Mi preciado aliado temporal, creo que no podrías ser tan terrible con esas mujeres. ¿Qué tienes que recurrir a espiarnos? Si ese es el caso, realmente te compadezco. Archer apareció a su lado, con una pequeña sonrisa molesta en su rostro. Basset tiene razón. Te gusta ser cortésmente agresivo y no te estoy espiando. Simplemente estaba evaluando qué era tan diferente entre él y el caballero de cabello gris que logró lo que él no pudo. Aston entrecerró los ojos y señaló a su alrededor. Las circunstancias difieren. Su tono fue tan gentil y educado como siempre. No lo hacen. Simplemente estaba vigilando. Archer se defendió desinteresadamente, su mirada más fija en el chico de cabello castaño rojizo siendo reprendido por su maestro, quien también parecía estar informándole sobre la situación, decidido a no discutir la apariencia de Berserker y su maestro con los, para ser sinceros, extraños. ¿Un ojo atento a cómo no ser un manojo de nervios y torpeza? Aston cuestionó, eligiendo disfrutar de la situación que se había presentado. Archer lo miró distanciado. Lo reafirmo, no soy incómodo ni nervioso. ¿Me veo así remotamente? Se hizo un gesto con ambas manos, llegando incluso a inclinar la cabeza para transmitir su confusión sobre la situación. ¿Qué parte de él le dio ese sentimiento? No tengo ningún tipo de confirmación. ¿Quieres apostar? Aston le devolvió la mirada, exudando confianza que Archer sentía que no debería haber estado allí. Archer simplemente sacudió la cabeza en señal de negación, sin siquiera un mínimo interés en la apuesta, como dijo el lance. Eso fue hasta que no me di cuenta de que estabas tan en contacto con tu lado femenino. Mis disculpas. En palabras sencillas, lo llamaron marica. Está bien. Archer suspiró. ¿Qué tan malo podría ser? ¿Sabes qué? Estoy dentro. ¿Cuál es la apuesta? Mi aliado temporal, estamos en medio de una guerra. ¿De verdad crees que tenemos tiempo para hacer apuestas? Aston sonrió gentilmente, miró hacia un lado y silbó. Pero fuiste tú quien. ¿Qué?
Mika Artoria, ¿escuchaste algo? ¿HM? Sin palabras, Archer volvió a su forma espiritual, sin siquiera un mínimo interés en entretener al Lance y su forma de hablar. Aparte de eso, Aston cerró los ojos pensando en sus días de juventud. ¿Acaso nos hemos conocido antes? Archer, siendo Archer, notó el cambio repentino en el tono de habla de Aston. Eso, y el caballero parecía estar apretando el puño. No lo creo, no. ¿En serio? Podría haber jurado. Se encogió de hombros, dejando pasar el asunto antes de retomarlo. ¿Estás seguro de que no recuerdas haber intentado asesinar a un hombre pelirrojo de poco más de 20 años? A Aston le resultaba bastante familiar la forma de luchar, la forma de hablar y la mirada calculadora. Archer estaba agradecido consigo mismo por cambiar a una forma espiritual. De lo contrario, el Lance de pelo gris seguramente habría notado que sus ojos se abrían ligeramente. ¿No? ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? No, el rayo había sido de otro color, el cabello era rojo y la altura era mucho menor. Maldita sea mi suerte. Simplemente tenía que ser un hombre al que había intentado asesinar anteriormente, al que el subconsciente colectivo de la humanidad le había encargado purgar una desviación innecesaria del curso original de la historia. Sir Aston, noté que su velocidad es mucho mayor que durante su vida. Artoria habló, mirando en su dirección con una galleta cerca de sus labios. Era una velocidad significativa, tal vez superando al sonido mismo, pero no tanto como lo que había mostrado ahora. ¿No se suponía que ver la oscuridad era una especie de metáfora de la gran agilidad? Ajaja. Aston se rió torpemente antes de fruncir los labios. Deben hacer de mi leyenda. Hizo un trato y lo abandonó. Mientras su línea de tiempo no fuera eliminada, no comenzaría a ir por todos lados y a poner cosas donde se suponía que no debían estar, arruinando la historia por completo en el proceso. Esencialmente, amenazaba con matar mucho más para evitar menos muertes. Eso, y renunciar a la mayor parte de su velocidad como afirmación del contrato. Aston no se arrepintió ni un poco de su elección. Si no aceptaba el trato, su mundo entero sería destruido solo para deshacerse de él. Archer pensó en el asunto en completo silencio, siguiendo a los dos sirvientes con un ligero tartamudeo en sus movimientos. Esta era la velocidad real del Lance, y como sirviente del trono de héroes aislados del espacio-tiempo, había versiones virtualmente infinitas de él en todas las líneas de tiempo infinitas. Significado que amenazarlo significaba amenazar a alguien que posiblemente podría superar la velocidad de la luz y estrellarse contra el planeta. Al ser de origen más moderno, sabía muy bien que para que un cuerpo se moviera a la velocidad de la luz, su masa sería infinita, por lo que la energía que necesita para moverse también sería infinita. Si se movía a esa velocidad, entonces científicamente, sí tenía energía infinita. Alerta de noticias, eso fue más que suficiente para romper las leyes que limitan su mundo y queman el planeta. En ese momento, el honorable caballero que había dado su vida por la gente parecía más una amenaza a su existencia continuada. Para el sirviente Archer. Mientras tanto, Aston se preguntó qué había hecho que el arquero se quedara completamente en silencio de repente. Entrecerró los ojos mientras pensaba. Se sentía familiar incluso si el hombre lo negaba, pero, según la situación, no tuvo tiempo para reflexionar cuando Basset pateó las puertas de metal del recinto de la iglesia, haciéndolas volar por los aires. Todo destrozado y retorcido. Volaron bajo el cielo nocturno antes de estrellarse contra las paredes de la iglesia majestuosamente construida, derribándolas en una explosión de polvo y concreto. Todo ese dinero vino del tesoro de Tosaka. Rin tartamudeó, boquiabierta ante los quizás millones que el mago extranjero había arrojado al viento en una fracción de segundo. Por supuesto, ella, siendo un genio y todo eso, notó que Basset podría superarla como mago. Todo depende de Kirei. Fue culpa del sacerdote. Shirou Emiya solo miraba con ojos curiosos, ligeramente asombrado por la destreza que un mago bien establecido podía poseer. ¿No podría ser un poco menos destructivo? Fue interrumpido cuando Artoria apareció frente a él y blandió la invisible Excalibur, cortando por la mitad la espada corta apuntando directamente a la cara del adolescente. Entonces, investigué. Aston habló mientras caminaba, con el casco apareciendo sobre su rostro. Parece que la población comparte la creencia general de que los sacerdotes tienen niños en sus sótanos.
Parece que incluso los héroes de leyenda no están exentos de emociones mezquinas como el rencor. Juro que vine por los niños. La sonrisa de Aston se desvaneció, no se podía permitir que algo tan horrible y cruel continuara. No si él lo supiera. Archer se retiró a la azotea, manteniendo un ojo en sus alrededores. Si atacaban a Kirei, cierto rey de oro seguramente se interesaría en la situación.